la misma frecuencia de hemorragia, y nada más la parte de las portadoras que pueden también tener manifestaciones hemorrágicas. Este cuadro es solamente para hacer la diferencia entre los fenómenos hemorrágicos asociados a defectos en hemostasia primaria y aquellos que están vinculados a la hemostasia secundaria. Recordar que en trastornos de la hemostasia primaria, la principal manifestación serán hemorragias mucocutáneas, epistaxis, equimosis, gingivorragias, petequias, y aquí podemos tener en nuestro análisis inicial pues sospecha de que pueda haber o un defecto plaquetario tanto en número como en función, o bien alguna alteración a nivel del factor von Willebrand. Si es un defecto en factores de la coagulación, pues podremos tener ya otro tipo de manifestaciones hemorrágicas, generalmente hemorragias musculares, hemorragias articulares, hemorragias del sistema nervioso central, hemorragias gastrointestinales, y tienden a ser de alguna manera un tanto más tardío y mucho más severo, obviamente, el cuadro hemorrágico en este tipo de pacientes. Recordar que en hemofilia clásica, a diferencia de la hemofilia adquirida, las manifestaciones hemorrágicas serán principalmente articulares. En hemofilia adquirida, para hacer diagnóstico diferencial, vamos a tener grandes equimosis y hematomas musculares principalmente como manifestación hemorrágica. En el caso de la hemofilia clásica A y B, vamos a tener hemorragias articulares de manera principal y tendremos de articulaciones blanco, rodillas, codos, tobillos, hombros y muñecas. Más o menos en ese orden será la aparición y serán las articulaciones más afectadas. Casi siempre se va a diagnosticar cuando el niño empieza a tener movimiento, entonces es común que si no se tiene sospecha de hemofilia, en los primeros 2 a 3 meses se pueda establecer el diagnóstico. Cuando ya hay historia familiar, pues obviamente la cosa es un poquito diferente para el diagnóstico del niño con hemofilia. En el caso de los músculos, de la misma manera, las extremidades inferiores, el psoas, serán los músculos afectados con mayor frecuencia. Y vamos a ver más adelante en las complicaciones que hay algo que se llama artropatía hemofílica, que está vinculada directamente con el número de hemorragias que se puedan presentar en las articulaciones. Y en la fisiopatología pues está vinculado el depósito de hierro, el depósito de hemosiderina y el daño que se va a generar en la articulación con inflamación, sinovitis crónica, finalmente pérdida de la función, y que puede evolucionar incluso al desarrollo del pseudotumor hemofílico. Entonces, lo clásico en un paciente con hemofilia, vemos cómo hay una deformidad importante en las articulaciones. La rodilla, les decía, es la articulación por mucho más afectada. En el caso de los pacientes con hemofilia A y B puede ser en el codo, y aquí vemos una radiografía de un paciente con ya artropatía hemofílica con el daño importante. Podemos tener hematomas musculares, principalmente del músculo iliopsoas, ¿no? Y que esto puede ser también de manera espontánea en el caso de aquellos sujetos que tienen hemofilia grave. Esto también lo observamos, como vamos a ver más adelante, en aquellos sujetos que desarrollan inhibidores una vez que ya se les dio tratamiento con el factor coagulante. Como bien sabemos, la hemofilia es una enfermedad devastadora, es un problema grave de salud pública porque no hay dinero que alcance en los países para poder brindar el mejor tratamiento a los pacientes. Y como veremos en las siguientes diapositivas, el tratamiento está enfocado hoy día a la meta 0 hemorragias, ¿sí? Entonces es importante que desde que se hace el diagnóstico de la hemofilia, sea A o B, nosotros podamos tener la posibilidad de darle al sujeto que tiene la enfermedad el factor que está deficiente y que esto mejore la calidad de vida de tal suerte que se pueda hacer una vida prácticamente normal. Es una enfermedad que puede afectar y que puede poner en peligro la vida, sobre todo en los casos de hemorragia intracraneana, y esto lo vamos a ver afortunadamente en un bajo porcentaje de los casos, ¿no? En 5 a 10% podremos tener hemorragias intracerebrales o hemorragias gastrointestinales. Lo más común es observar hemorragias a nivel articular, pero
pues obviamente con cada sangrado articular observaremos un deterioro en la calidad de vida del sujeto. Hay muchas manifestaciones, no quiero como saturarlos de toda la información que llevan en el día, nada más recordar de manera bien importante, los defectos de la hemostasia secundaria siempre van a ser diferentes a los de la hemostasia primaria y también de la alteración en la fibrinólisis. Las alteraciones en la fibrinólisis, recordar que nos van a dar generalmente hemorragias tardías, ¿no? Entonces, son como 3 escenarios clínicos muy claros que nos tienen que hacer sospechar de alguna de estas manifestaciones. Entonces, puede haber manifestaciones de hemorragia clásica a nivel articular, a nivel muscular, pero también puede haber hemorragias intracerebrales, puede haber hemorragias gastrointestinales como manifestaciones clínicas en estos pacientes. Dentro de las complicaciones tardías, la artropatía hemofílica es una de las más comunes. Puede haber, obviamente, infecciones relacionadas a transfusión. La doctora nos hizo mención que aun cuando en países de primer mundo tenemos ya componentes, pues si bien derivados plasmáticos, liofilizados, purificados, inactivados virales o incluso recombinantes, todavía en países en vías de desarrollo se tiene la necesidad de usar plasma, se tiene la necesidad de usar crioprecipitados y entonces las infecciones relacionadas a transfusión siguen siendo un problema en algunos lugares en donde no se tiene acceso a componentes de factores de coagulación. Entonces, todavía podemos tener infecciones adquiridas por transfusión o, lo que es más común hoy día, ver pacientes ya con secuelas, infecciones por hepatitis B, hepatitis C, VIH, que tienen hemofilia y que en su momento, en 1980, 90, fueron transfundidos con crioprecipitados o con plasma y que desafortunadamente se infectaron, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que habrá que considerar como parte de las complicaciones en el tratamiento de pacientes con hemofilia. El pseudotumor hemofílico se va a generar por hematomas que se van encapsulando y casi siempre son hematomas musculares que están cerca de huesos largos como en el fémur o en los huesos de la cadera, y estos pseudotumores se llaman así porque ese músculo que sangró y que generó una cápsula o un encapsulado del hematoma tiende a generar daño óseo, se va haciendo resorción ósea, se puede destruir prácticamente el hueso y muchos pacientes terminan en amputaciones o en desarticulación de la extremidad secundario a estos pseudotumores hemofílicos. Y un problema real actual de la hemofilia es el desarrollo de inhibidores que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, las hemorragias articulares, si bien nos van a desarrollar incapacidad, nos van a generar dolor, los cambios propios en la incapacidad funcional en el movimiento articular, a la larga nos van a generar inflamación crónica que terminará dañando la articulación y que nos darán este cuadro famoso de artropatía hemofílica. Entre más sangre el paciente, más riesgo tenemos de desarrollar esta complicación, y en el cuadro de la fisiopatología pues es simplemente la sangre que pasa al espacio articular, se libera el hierro forma especies reactivas con el oxígeno y nos van a generar ese daño de la sinovial, ese daño inflamatorio. Va a traer obviamente células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, y todo este fenómeno inflamatorio adicional estará favoreciendo la llegada de linfocitos que perpetúan esta inflamación crónica y finalmente tendremos como resultado hiperplasia de la sinovial, destrucción del cartílago y del hueso y neoformación vascular. Entonces, esa es la característica habitual de la artropatía hemofílica. Esto desafortunadamente es evolutivo, degenera y muchos pacientes requieren reemplazo articular porque la articulación ya no tiene funcionalidad. Los pseudotumores hemofílicos, les comentaba, casi siempre se generan por hemorragias musculares, hemorragias a nivel de los músculos de la pierna que van a condicionar destrucción ya sea del fémur o de la tibia y que van a condicionar en un momento dado pues la amputación o la
les decía, la eliminación prácticamente de la extremidad, ¿no? El diagnóstico se hace con resonancia o con tomografía o por ultrasonido y pues la mayoría de los pacientes en etapas tempranas se puede hacer una remoción quirúrgica. Obviamente hay que imaginar el escenario de un paciente con hemofilia que no tiene acceso al tratamiento, que generalmente está con tratamientos a demanda, la cantidad de factor que va a requerir para el procedimiento quirúrgico, el riesgo que va a venir posterior a ello, porque entre más factor se infunda, más riesgo del desarrollo de inhibidores tendrá y obviamente si hablamos de un paciente que ya tiene inhibidor y que aparte tiene un pseudotumor hemofílico, pues obviamente será mucho más costoso para los servicios de salud porque implica el uso de agentes bypass para poder someterlo a la biopsia o a la remoción del tumor o bien a la desarticulación en el caso necesario. En el caso de los pacientes con hemofilia leve, pues les decía, estos pueden tener situaciones de hemorragia vinculadas con traumatismos o cirugía y algunos los diagnosticamos básicamente así, ¿no? Por ahí seguramente han de tener varios casos de sujetos que fueron diagnosticados en un acto quirúrgico con una hemofilia leve porque les pidieron una valoración prequirúrgica y encontraron un TTPA alargado, como vamos a ver en el diagnóstico, y entonces encontramos un patrón de deficiencia y al hacer la cuantificación de factores resulta que tiene un factor 8 en 6% o en 10%, ¿no? Entonces hacemos el diagnóstico de una hemofilia leve a los 80, 90 años en un sujeto que se iba a someter a una cirugía de próstata, ¿no? Entonces eso puede llegar a ocurrir. Si el sujeto nunca se operó en su vida, pues podemos tener ese tipo de anécdotas en nuestra casuística. Cosa diferente a lo que ocurre en los pacientes con hemofilia grave, en donde la hemorragia casi